de una manera clara, explícita e incontestable, está excluyendo la posibilidad de que este criterio pueda valorarse mediante un examen escrito, sino solo a través de un tercer trabajo valorado con un punto. El siguiente criterio, 4.2, pide exposiciones orales o escritas acerca, nueva cita de la ley, y efectivamente sí, falta un artículo, acerca de obras literarias más relevantes. O sea, no hablan en español, desde luego. Acerca de obras literarias más relevantes de la literatura universal. No se ponen, no se atreven. No se atreven a poner el artículo porque eso suena excluyente, eurocéntrico, blanco, porque equivaldría a aceptar la existencia de un canon, porque si se habla de las obras literarias más relevantes es porque sabemos cuáles son. Entonces, incurren en un anacoluto, incurren en una deficiencia gramatical para evitar decir lo que en realidad tienen en mente pero no quieren decir. Es la verdad que no quiere ser dicha, el nombre que no quiere ser pronunciado, que existen las obras literarias más relevantes, sino obras. Porque claro, bueno, pues aquí tenemos una contradicción, desde luego, con la ley, porque dice que el canon está mal, pero luego acepta tácitamente, implícitamente que hay un canon. Aunque para evitar hacerlo se da al anacoluto. Acerca de obras literarias más relevantes de la literatura universal. Como me parece poco que se valore un buen comentario personal sobre la Odisea o sobre la Tempestad en un examen, un comentario que demuestre que por lo menos se han visto las películas propuestas y que se han seguido los comentarios en clase, y que no se habla sin saber ni leer, como si estaba hecha la lista de autores de la legislación anterior, consideraré que el examen escrito es una exposición oral y haré que el comentario pedido por el criterio 2.1 valga 2 puntos. Uno por el comentario personal y otro por la exposición de conocimientos necesarios para comentar. El siguiente criterio, 5.1, pide un cuarto trabajo sobre escritoras u obras, nueva cita, de contextos no occidentales. La condición excluyente del sexo es clara, pero lo de los contextos no occidentales no queda muy claro. Por ejemplo, está claro que podemos considerar a Fátima Marnisi una escritora, es una escritora, por disponer de vagina, pero ¿era de un contexto no occidental Fátima Marnisi? Por un lado era magrebí, y esto significa literalmente occidental. Magrebí significa occidental. Escribía en árabe, que es una lengua de la familia afroasiática y puede considerarse oriental, pero también escribía en francés, que es una lengua occidental y colonialista. También es colonialista el árabe, pero bueno, esto no hace al caso porque es no occidental y con eso ya vale. Intentaremos cumplir con la ley de la manera más escrupulosa posible y solo permitiremos que este trabajo se haga o bien sobre mujeres claramente caracterizadas como tales o sobre escritores que, aunque no sean mujeres, hayan nacido y trabajen más allá del estrecho del Bósforo. Tienen que ser escritores de más allá del estrecho del Bósforo. Por lo tanto, podrá hacerse un trabajo sobre Chiya Fujino, ganadora del premio Akutagawa, como escritora no occidental, porque vive y trabaja en Japón, y Japón está más allá del estrecho del Bósforo. Pero no como escritora, porque es transexual y esto supondría ofender necesariamente a una de las dos corrientes feministas fundamentales que informan el espíritu de la ley. Si el trabajo cumpliera con estas condiciones y tuviera la calidad adecuada, podría obtener como máximo un punto de la nota total. El último criterio, 5.2, pide participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier sesgo de género y ante minoría alguna.
Aquí, sin duda, es donde procedería a tratar la cuestión de que, según el criterio 5.1, no nos deba interesar un magrebí si no es mujer, ni una transexual si no es oriental. Procede, por tanto, en este criterio, la metacrítica, porque se habla del metalenguaje, pero no de la metacrítica, procede aquí la metacrítica y el cuestionamiento del canon occidental, que entendemos se refiere al de Harold Bloom. Como tanto la crítica del canon occidental como de la propia ley, que cuestiona a ese canon con normas contradictorias y discutibles. Hay que criticarlo todo, y especialmente cuando pone en peligro a minorías, como hace el criterio 5.1, porque ningunea a minorías como los transexuales o las transexuales, depende de lo que... Es como lo de emigrantes, inmigrantes, al final es mejor decir migrantes. Aunque claro, aquí el problema no está en el adjetivo, sino en el artículo. También ningunea a esos pueblos que no se sabe muy bien si son occidentales o no occidentales. Los lapones son occidentales o no occidentales. Los vascos, que Gaddafi consideraba un pueblo oprimido, indígena, ¿son occidentales o no occidentales? Los gitanos y todos los pueblos similares, que también tienen su literatura, esta papucha, ¿son occidentales? ¿No son occidentales? ¿Qué son? Entonces, luego están en riesgo de exclusión por un canon que se propone como una crítica al canon occidental, marginador, etcétera, pero que también margina, también tiene sus principios marginadores. El instrumento para evaluar este criterio es claramente la observación del debate en clase. Para que la observación sea ecuánime y justa, se pedirá al final una síntesis y una conclusión personal a cada participante. O sea, no habrá gente que esté ahí llevándoselo muerto y no, al final se obligará a cada participante a exponer su conclusión personal. Y se le preguntará si ha variado su juicio con respecto al principio del debate. Además, se le pedirán las anotaciones hechas antes y durante el debate, lo que encaja con los comentarios críticos de textos que también pide el criterio, antes de añadir conjuntiva y no disyuntivamente lo de las mesas redondas. Por lo tanto, la evaluación de cada trimestre sale de un examen con textos breves para identificar, de acuerdo con su género, estilo, época, eso vale un punto. Una pregunta con imágenes para identificar, otro punto. Un comentario sobre una obra importante del programa, 2 puntos. La participación en debates sobre cuestiones que atañen al criterio 5.1, como nuestras preguntas sobre la discapacidad a propósito de Enki y Nyingma, por ejemplo, y esto vale 1 punto. De la observación en clase, en los trabajos y en los exámenes acerca de la autonomía lectora y el dominio del metalenguaje, esto vale otro punto. Y de 4 trabajos que podemos unificar de manera más realista en solo uno, a través del cual se pueden evaluar todos los criterios de los 4 trabajos de acuerdo con todos sus precisos requisitos. Y ahora tenemos la intervención estelar de un taladro. Este trabajo consistiría en escribir y dramatizar en formato multimodal, neologismo que entiendo como sinónimo de audiovisual, es decir, sería un vídeo enviado a través de un enlace de WeTransfer, porque en la plataforma no caben archivos ni moderadamente grandes. Se dramatizaría un texto original del alumno en cuestión, fruto de investigaciones y lecturas autónomas y guiadas por el profesor, en el que se asuma la voz de alguien que conociera a una escritora del programa, imitando el libro de Judith, estudiado en el programa, por eso lo hemos hecho, por eso hemos hecho esta selección, porque es la obra que ha de imitarse en el ejercicio de 4 puntos, en el ejercicio que vale 4 puntos, o bien a un escritor de más allá del estrecho del Bósforo y que se haya quedado allí, a diferencia, por ejemplo, de Lao She, que de 1924 a 1929 vivió en Londres, o sea, no nos vale. O bien que asuma directamente, también puede ser este trabajo fruto de que
el alumno, entiendo tanto los alumnos como las alumnas, pero me importa decir alumno y no alumnado porque quiero que sea un trabajo individual. Bueno, en condiciones muy determinadas se puede pensar en un trabajo en grupo, pero hay que estar seguro de que no hay alguien que se lo va a llevar muerto. Bien, pues el alumno de manera individual asumirá directamente, como en las Heroidas de Ovidio, estudiadas en clase, y en especial hemos estudiado la de Safo, la voz de esta escritora o escritor oriental, dejando claro el conocimiento de su obra literaria, de sus influencias, de la tradición en la que se inserta y de su contexto histórico y social. En un principio sería más lógico que los varones asumieran la imitación al estilo del libro de Judith y que hablaran de una mujer en tercera persona, y que las mujeres pudieran asumir la voz de una mujer en primera persona, como en las Heroidas de Ovidio. Pero vamos, en principio, luego ya cada cual que haga lo que crea que va a quedar mejor. Bien, pues en estos textos dramatizados deberían dejar claro el conocimiento de la obra literaria, del autor o de la autora de quien se habla, de sus influencias, de la tradición en la que se inserta y de su contexto histórico y social. Un trabajo que cumpliera con todas las condiciones expuestas podría valer, por lo tanto, 4 puntos, y es más fácil preparar un solo buen trabajo que 4. Por último, quiero dirigirme a los profesores que quieran imitar esta programación, y yo creo que más les vale porque es una programación hecha leyendo la letra pequeña de la ley. Muchos se ponen a programar sin haber visto la ley más que por encima. Yo he leído la letra pequeña y creo que esta es la única manera de hacerlo bien. Ahora bien, he dividido la materia en 60 lecciones. Esto no hay que ponerlo en la programación que se registra, porque todo lo que se pone en una programación, y esto lo olvidan algunos profesores que quieren agradar y complacer a la administración imitándola en farragosidad, todo lo que se pone en una programación es vinculante y es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, es mucho mejor guardar esto como un documento interno para prepararse uno mismo las clases y aligerar lo que se registra y poner, en lugar de 60, menos lecciones y tener miras más realistas y que se tenga la absoluta seguridad de que se puede cumplir. Porque si yo pongo en la programación que mis alumnos tienen que leerse Crimen y Castigo y que van a montar en una semana una ópera sobre Crimen y Castigo y que la van a representar, la inspección se puede presentar y preguntar ¿dónde está la ópera? Y me pueden sancionar por no haber cumplido con lo que yo mismo, sin que nadie me obligara, he puesto. O sea, es como en Canción de Navidad de Dickens, son esas cadenas que son las letras y todo lo que los socios, todo lo que el socio de Scrooge ha firmado, pero nadie le obligaba a firmar. Nosotros en una programación estamos escribiendo y cada palabra puede ser un eslabón de una cadena que nos echamos al cuello sin necesidad ninguna. Más que el decirle a la administración, mira administración, yo también escribo párrafos innecesarios. No, todos los párrafos innecesarios que nosotros escribamos son imposiciones, leyes, y se nos puede pedir cuenta de ello. Y se nos puede sancionar por no cumplirlo. De modo que quiero recordar esto, lo de las 60 lecciones con tantos autores, que se lo queden como documento interno y que en la programación incluso lleguen a registrar unidad didáctica, tema, actividad, sin darles nombre. Y luego ya si la administración quiere preguntar lo que estamos haciendo de verdad, bueno, pues enseñamos lo que añadimos a esa marca blanca, eso tan neutro, y quedaremos muy bien. Pero quedaremos muy mal si a la administración le decimos que estamos haciendo virguerías y que vamos a montar una ópera con los alumnos y luego al final nada de eso. Estamos intentando leer el mismo cuento 5 días porque el alumno no dispone del vocabulario suficiente para entenderlo y tenemos que estar buscando palabras en el diccionario continuamente. Hay que ser previsores
y viendo a nuestro alumnado calcular el ritmo, el ritmo al que podemos avanzar y el tiempo que nos puede llevar enseñarles tal o cual cosa. Y en la programación poner lo mínimo que se ajuste a los deseos de la ley, que son muy elementales: abrir el canon a las mujeres y a lo no occidental, que los alumnos lean por sí mismos, que lo relacionen con otras artes y con lo básico, con lo elemental, con 3 o 4, incluso con 3 o 4 lecciones. Con 3 o 4 lecciones de las 60, incluso una lección por trimestre, en las que se cumpla todo lo que la administración quiere, bastará. No hay que ponerse en el cuello cadenas por propia voluntad. Esto es la servidumbre voluntaria, que es otro texto que podría haberse incluido, pero es que ya no hay espacio. Ya no hay espacio. Bueno, pues eso, esto es un consejo a los profesores. Por lo demás, yo les recomiendo que me imiten, porque esta es la programación, para mí, desde luego, no solo modélica, más completa, perfecta desde el punto de vista didáctico, pedagógico, erudito, etcétera, sino también la programación más adecuada, la programación absolutamente conforme con la ley, y no solo con la ley de manera general, leyéndosela por encima, sino con la letra pequeña de la ley.